Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que igual de bien que yo. Y hoy no estamos desde el volante en este momento, pero vamos a estar en unos instantes desde el volante de esta chulada, ¿sí? La Jeep JT, la pickup en su versión Mojave. Y pues vamos a ver qué tan capaz es. Pues sí, estamos aquí en el ambiente natural de la Jeep JT o JT, la pickup en su versión Mojave. Y les quiero platicar, antes de irnos a manejarla, un poquito acerca de ella. Tiene el motor Pentastar venerable dentro de la familia Jeep, ¿sí? Sabemos que es un motor 3.6 litros, 6 cilindros, con 285 caballos de fuerza, 260 libras-pie de torque. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 8 velocidades. Obviamente tracciona las 4 ruedas, tiene diferenciales Dana tanto adelante como atrás. Y la diferencia contra las versiones Rubicon es que el diferencial delantero en esta no es bloqueable, ¿sí? En la Rubicon sí. ¿Y para qué? Pues para activar el modo 4x4 de alta velocidad, que es la especialidad de esta camioneta. Aunque también es muy capaz a baja velocidad para subir rocas, el cerro, etcétera. Obviamente la versión Rubicon es la más capaz de las dos para ese tipo de off-road, ese tipo de 4x4. Pero para el off-road a alta velocidad, pues esta camioneta tiene, insisto, el diferencial trasero solamente bloqueable, pero tiene una suspensión Fox con amortiguadores, con válvulas más grandes y una reserva hidráulica separada de los amortiguadores. Las válvulas son de 2,5 pulgadas, entonces hace que sea muy capaz eso en altas velocidades en el off-road. Y a eso venimos a probarla. Entonces, pues, ¿qué esperamos, no? Pues bueno, amigas y amigos, lo primero, obviamente hay que, cuando salgan, hay que hacer las cosas de una manera segura, a un ambiente seguro, que sepan ustedes que cualquier inconveniente o algo, hay algo cerca, para pedir algún tipo de auxilio, no sé. Pero independientemente de eso, pues venimos a divertirnos, no a echar un sermón. Y yo, bueno, ya ven un poco sucia aquí la Mojave, ya estuve haciendo aquí algún recorrido para checar cómo iba a estar todo esto. Entonces ya me divertí bastante, ¿sí? Pero obviamente les quiero compartir de cómo hay que divertirse y qué tan divertida puede ser la Mojave, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero, ahorita venimos en modo normal. Modo normal es 2 high o digamos tracción en las ruedas traseras nada más para velocidades normales o altas, y vamos a cambiar a 4x4. Lo primero es esta palanca, ¿sí? Bueno, esta hay que ponerla en neutral, ¿sí? Hay que cambiar esta de 2 high, que es a donde venimos, a 4 high, que es un poco dura, ¿sí? Pero para eso es para evitar cualquier cambio, porque aquí ya es un enlace mecánico. Entonces ya cambiamos a 4 high y vamos a usar la magia que tiene la Mojave, que es pues simplemente el botón de Off-Road Plus aquí, donde nos activa la suspensión, obviamente para un bamboleo, digamos, un recorrido más amplio, pero conservando cierta estabilidad, obviamente. Nos desactiva el control de tracción y pues a divertirnos, ¿va? Hay que poner la palanca en D, si no avanza, muy importante. Y miren, estamos viendo, y ustedes saben dónde ando, los que son aquí de Jalisco. Este es un terreno seco, plano, etcétera. Bueno, está medio mojado, pero miren, vamos allá a donde están todas esas irregularidades, a ver qué tal se comporta la Mojave, ¿sí? Yo insisto, yo ya la probé. Las revoluciones se van a tardar más en hacer los cambios porque precisamente está cuidando esa tracción. Y aquí vamos ya a lo disparejo, ¿sí? La verdad, obviamente, la camioneta brinca, pero mucho menos de lo que se esperaría para un terreno de este tipo, ¿sí? No hay cosas así raras que en otros vehículos, pues sí haríamos ahí un buen relajo, buenos brincos, inclusive en un Jeep, ¿no? En un Wrangler, bueno, para qué les cuento.
Entonces ya vieron cómo se comporta la suspensión. Esto es gracias a que, pues, a la suspensión Fox con una reserva de 2,5 pulgadas para precisamente soportar todos esos recorridos tan violentos. Ahora, pues aquí ya nada más es hacer algo de ballet, ¿sí? Porque obviamente venimos en modo 4x4 y no podemos andar en un Jeep sin enlodarlo. Entonces podemos hacer algo de ballet aquí, jugar un poquito, a ver qué nos deja hacer o qué no nos deja hacer. Pero prácticamente en estos terrenos es esto, ¿sí? Diversión 100% y nada más el uso lúdico de la camioneta. Aquí jugando de ladito, a ver qué tanto deslizamos. Pero insisto, esto es diversión, ¿sí? Esto es diversión. Cuando ustedes en un auto normal, digamos, se imaginan poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y en el lodito, y obviamente también con la seguridad de que este auto es sumamente capaz y no nos vamos a quedar atascados, pues bueno, podemos hacer ballet todo el día si queremos, mientras la gasolina nos dé. Aquí jugar con el volante, irnos de lado, irnos a hacer esto precisamente, miren, simplemente dando vueltas para mostrarles todo el paisaje, ¿no? Para que vean todo lo que hay alrededor de mí. Allá está una carretera federal, allá están los cerros, de aquel lado Tapalpa, etcétera, ¿no? Pero bueno, es la vista 360 que les quise dar un ratito. Y vamos de regreso a la parte que es más dispareja, ¿sí? Allá es donde, insisto, las cualidades de Mojave se ven mucho más. La parte donde tengamos que hacer algún recorrido a alta velocidad y que la suspensión haga ese trabajo hermoso que hace, la verdad, ¿sí? Vean las imperfecciones, cómo las absorbe sin gran problema. Inclusive podemos hacer algo de brinquitos, ¿sí? Y sin problema, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿sí? Esto es Mojave, esto es la diversión que nos da, repito, la suspensión sobre todo es la que hace la gran diferencia. Tenemos diferentes características a comparación de Rubicon, sí. Como les comentaba, los diferenciales Dana son de diferente relación en Rubicon y el delantero es bloqueable, el trasero también en Rubicon. En Mojave solamente podemos bloquear el diferencial trasero, ¿sí? Esto para ayudarnos a el 4x4 más extremo, digamos, en un caso de tener que subir alguna piedra, alguna pendiente muy empinada, etcétera. Entonces para esto nos ayuda mucho el bloquear los dos diferenciales. En el caso de Mojave, obviamente pierde un poco nada más de esa capacidad 4x4 en esos terrenos más extremos, pero gana muchísimo en terrenos disparejos, insisto. Este es territorio que hasta ahorita todo el mundo pensáramos que fuera solamente Raptor, pero pues llegó Mojave para esto, ¿no? Para hacer esta competencia y esta diferencia con el icono que tiene detrás la marca Jeep, ¿sí? La marca Jeep sabemos que son los amos y señores del 4x4, del off-road, de la aventura. Llegó Raptor para robar un pedacito de ese pastel. Y pues bueno, aquí tenemos a Mojave, que llegó para precisamente hacerle esa competencia a Raptor, que hasta ahorita estaba sola en este segmento de este tipo de 4x4, ¿sí? Y vean nada más lo capaz que es, ¿sí? Vean los recorridos de la suspensión, realmente son muy buenos, son muy amplios, y de eso, insisto, es lo que diferencia, ¿sí? a Mojave de Wrangler.
como ya sabemos, Jeep es el icono del 4x4 y tenemos todo el equipo para hacer esto, ¿sí? No hay una pickup normal o una pickup en el mercado que sea lo capaz que es Mojave en este tipo de condiciones. Entonces, insisto, ya lo vieron, ¿no? ¿Qué me quedo con Mojave? Bueno, es una gran compañera de aventura. Obviamente tenemos una caja ahí atrás para cargar lo que se nos ocurra. Podemos cargar todo el equipo que queramos, por ejemplo, para irnos a un campamento, a un lugar de dunas, a un lugar de difícil acceso, donde podamos ir a ciertas buenas velocidades, pero también tenemos esa capacidad de subir alguna roca, alguna pendiente, etcétera. Y pues obviamente Mojave se aprovecha perfectamente de eso, ¿sí? En el uso de esta suspensión. Y vean nada más, pues el bamboleo que se siente realmente es muy poco, ¿sí? Es muy poco para el terreno que venimos recorriendo o los pedacitos de terreno que he pasado por allá, ¿no? Vean, por ejemplo, o sea, sí, brinca, pero no es un golpe fuerte que nos pueda sacar de balance, que nos pueda causar algún susto o algo. No, porque precisamente para eso está preparada la camioneta. Ahora, en cuanto a equipo, que también es muy útil y son detalles del off-road que muchas veces no tenemos en cuenta. Ustedes ven mi parabrisas, está obviamente sucio, tiene ahí algo de lodo, etcétera. Y vean esto, ¿sí? Y los limpiaparabrisas de Mojave o de Jeep en general, son precisamente para esto, ¿no? En 4x4 no se va a llenar de lodo o de muchísima tierra, y precisamente los limpiaparabrisas y los surtidores, sobre todo de líquido, hacen un magnífico trabajo, ¿sí? Miren, vamos a limpiarlos. Vean, es mucha agua, es buena la presión. Limpiamos y pues vamos de regreso a pasar por estos terrenos donde pues simplemente sí nos movemos bastante, pero nada de qué preocuparse ni nada. Las capacidades son muy buenas, ¿sí? Tenemos una plancha, obviamente como un buen 4x4 tenemos una plancha ahí abajo que nos ayuda a proteger la camioneta, la caja de transferencia, el motor, los radiadores, la caja de transmisión, etcétera. Entonces eso nos ayuda bastante a tener esa seguridad de que la mecánica de la camioneta está protegida ante cualquier eventualidad, ¿no? Las llantas son muy buenas, ¿sí? Esas Falken en rines de 17 pulgadas, obviamente para todo terreno, ¿sí? Obviamente el tema de la comodidad, el ruido que generan esas llantas en pavimento pues es fuerte, pero en estas situaciones pues para esto son. Tenemos toda la gama de aplicaciones y de ayudas aquí en la pantalla para saber hacia dónde estamos mandando la tracción, para ver el pitch y el roll, o sea qué tanto inclinado está la carrocería de la camioneta hacia un lado y hacia el otro, qué tanto inclinada está hacia adelante, hacia atrás. Tenemos ayuda para descender pendientes. Miren esta grieta, es una falla o algo así. Pero bueno, entonces insisto, tenemos mucha tecnología que nos ayuda a hacer lo que mecánicamente ya es muy capaz de Jeep Mojave. En Jeep Pickup pues la electrónica siempre va a ser bienvenida, ¿sí? Inclusive los entusiastas y gente como yo que de repente en autos de pista y no, el control de tracción hay que desactivarlo, sí, pero todos los demás sistemas, estar uno moviendo palanquitas y todo, revisando, no, tenemos cámara adelante para los terrenos muy extremos, tenemos cámara atrás, también para reversa, pero también para ver algún obstáculo en cuanto a lo que venimos, en donde venimos recorriendo, si estamos echando una reverseada por ahí, etcétera. Entonces, todo ese equipo, insisto, ayuda, ¿sí? Aunque sabemos que Jeep siempre se ha caracterizado o siempre se le asocia con manejo en off-road, en piedras, etcétera. También en terrenos disparejos tenemos esta magnífica arma que es la Mojave y que hace pues, lo que uno quiere, ¿sí? Lo que uno quiera en este tipo de terrenos,
donde la velocidad quizá pueda ser un poco más importante. Vean simplemente cómo la carrocería, cómo la camioneta se comporta. Uno nunca siente esa sensación de pérdida de control o algo, no, para nada. ¿Sí? Podemos ir a buenas velocidades y la camioneta sigue haciendo pues maravillas en cuanto al control y el comportamiento que tiene, ¿sí? en este tipo de terrenos. ¿Sí? Obviamente aquí sabemos que andamos en un lugar donde pues es más o menos común ver turistas, ver gente que viene a sus días de campo, etcétera, y hay que tener cuidado pues con fierros, piedras, etcétera, ¿no? Pero aún así es divertidísimo esto y obviamente les quise compartir este día, ¿sí? Con Jeep Mojave para que vean las capacidades, para que vean la practicidad. Inclusive les decía, en la caja pueden echar lo que ustedes quieran para irse un buen día de campo. Tenemos ahí los dispositivos para el amarre de cosas, esa cubierta que protege de lodo, de tierra, de agua, de piedras, etcétera, cualquier cosa que podamos traer ahí. Los compartimentos de carga acá atrás. Podemos obviamente quitar el techo, no lo vamos a hacer porque pues, el calorón que está haciendo. Ya me he bajado 2 o 3 veces que a cambiar las cámaras, a ponerlas, etcétera. Y yo estoy sudando, traigo el aire acondicionado, vengo haciendo un off-road. Obviamente es para mostrarles, sí, pero ven las velocidades que estamos alcanzando de repente a ratos y vengo con aire acondicionado. Entonces, pues la comodidad, ¿sí? En cuanto a diseño, pues ¿qué les puedo decir? ¿Sí? El diseño de Mojave, pues es el diseño de Wrangler hecho pickup. Jeep JT es eso, es un Wrangler pickup. Entonces, insisto, equipo, diseño, los interiores obviamente en una estética ruda, con materiales rudos, no toscos, no burdos, simplemente rudos. Esta piel sintética en los asientos, estos grabados de Mojave que a mí me gustan mucho, y todos los compartimentos de almacenamiento que tenemos ahí atrás, que podemos hacer los asientos hacia arriba, que podemos guardar ahí cosas, e inclusive un compartimento donde podemos poner toda la tornillería al momento de desmontar techo y desmontar las puertas, etcétera. Todo eso nos ofrece Jeep JT o JT en su versión pickup, y en esta versión Mojave pues obviamente estas capacidades extras 4x4 que pues son la envidia de muchos, y obviamente llegó competencia para Raptor. Entonces, amigas y amigos, para cerrar, es la pickup de Jeep, la Jeep JT o JT, que nos ofrece esta capacidad 4x4, velocidades altas, esta suspensión que es magnífica, y esas capacidades 4x4 que también tiene para subir terrenos mucho más escabrosos, mucho más escarpados, etcétera, piedras, rocas, pendientes, también lo tiene, ¿sí? No tanto como su primo Rubicon, pero a fin de cuentas es muy versátil esta. Tenemos obviamente la caja ahí para cargar lo que queramos, el equipo es muy bueno, tenemos tomas de corriente de 110 volts aquí adelante, allá atrás en la caja inclusive tenemos cantidad de puertos USB por todos lados para cargar lo que se nos ocurra. Tenemos un muy buen sistema de sonido, me gusta mucho al tener las bocinas aquí arriba, la acústica se siente y se escucha bastante bien, sobre todo en temas para irnos a divertir y todo eso. Entonces muy bien, las ayudas electrónicas, las necesarias, no más pero no menos, ¿sí? Tiene todo lo que vamos a necesitar, un buen equipo de aire acondicionado y un buen manejo. Realmente tiene muy buen manejo. Yo les he dicho muchas veces, yo no soy experto en off-road, pero el manejo que tiene Wrangler en esta, perdón, Jeep JT en esta versión Mojave es bastante bueno, y con la suspensión esta lo hace inclusive cómodo en terrenos irregulares a muy irregulares. Pero también quise platicarles un poquito de cómo se comporta Jeep JT Mojave en carretera, ¿sí? Primero, sabemos que tenemos un pickup, primero que nada, ¿sí? Entonces eso hace que el centro de gravedad sea más alto, la posición de manejo obviamente, pero el centro de manejo más alto, el centro de gravedad, perdón, más alto, hace que sea menos estable que otro tipo de autos en carretera. Ahora, independientemente de eso,
tenemos un auto que es 4x4, una vocación 4x4, off-road. Entonces no esperemos tomar altas velocidades en carreteras, en curvas, etcétera, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta, o quiero que vean cómo se comporta en curvas. Venimos a 120 kilómetros por hora, poquito menos, con el control de crucero adaptativo funcionando. Entonces vamos a ver qué tal. Pero de entrada vean el cabeceo, el bamboleo que tiene, a comparación obviamente de un sedán. No es nada preocupante, simplemente el manejo es muy diferente de una pickup o de un auto 4x4 como un vehículo, a cualquier otro sedán, camioneta, SUV, minivan, etc. No son curvas muy cerradas, no son curvas muy exigentes, digamos. Y ahorita vengo a 110 kilómetros por hora. Y en estos casos me gusta usar el control de crucero adaptativo, ¿sí? En la ciudad también, y ustedes saben que lo he probado muchas veces, pero el control de crucero adaptativo nos ayuda bastante a reducir el cansancio y el estrés que nos provocan los viajes en carretera a veces, ¿sí? Aunque se disfrutan, son cansados, ¿sí? Entonces, miren, aquí es muy sencillo. Tenemos aquí en el volante dos botones de control de velocidad: el control de velocidad normal, digamos, y el control de crucero adaptativo, ¿sí? El control de crucero adaptativo es el que va a hacer que el vehículo mantenga la velocidad máxima que nosotros fijemos, o en su defecto, si se encuentra algún obstáculo como ahí adelante, que reduzca la velocidad. Ahora, automáticamente va a frenar, automáticamente va a reducir la velocidad y a mantener una distancia que nosotros hayamos especificado. La camioneta va a frenar sola. Yo no tengo el pie en ningún pedal, los tengo acá, y simplemente va a mantener esos 100 kilómetros, 110 kilómetros por hora o menos, dependiendo de lo que detecte acá adelante. Ahorita ya aún no ve, aquí marca en el tablero cuando ve el auto de enfrente. En este caso aún no lo ve, y aquí ya lo detectó. Ahí aparece un Jeep y pues empieza a frenar automáticamente, ¿sí? Si ustedes ven, yo voy directo al tráiler y el Jeep RT va frenando solito, ¿sí? El tráiler bajó la velocidad porque estaba esa camioneta ahí orillada, y la camioneta, insisto, también detectó eso y frenó sola. Ahorita venimos a 83, 84 kilómetros por hora detrás de este camión, y la camioneta, insisto, viene manejando sola. En cuanto a acelerador y freno, Jeep JT no tiene sistema de mantenimiento de carril, de asistencia para mantener el carril. Entonces uno tiene que dirigirla todo el tiempo. Y pues ya con tráfico un poco más cargado, con el control adaptativo de velocidad, pues la verdad una chulada. Uno simplemente va dirigiendo y confiando en que la camioneta haga lo que tiene que hacer: acelerar, frenar, etcétera. Incluso cuando se nos mete gente ahí en el espacio, este espacio que traigo contra la X-Trail es el mínimo que me permite poner la Jeep. Pero miren, ahorita se frena el tráfico casi a alto total, y la camioneta hace alto total casi, ¿sí? De hecho puede hacer alto total, simplemente que a los cuantos segundos, 2, 3, 4 segundos de estar totalmente detenido, el sistema se desactiva y uno tiene que pisar freno y volverlo a activar una vez que arranca. Pero así funciona, y funciona bastante bien, la verdad. Es hasta cierto punto muy curioso cómo pues un Jeep, un auto rudo, un auto así con estas capacidades, también puede ser tan cómodo como este. Y fíjense que para decir Jeep cómodo es muy difícil, pero la mayor distancia entre ejes y la diferente suspensión que tiene Mojave en este caso, la hacen bastante cómoda, incluso más que algunas pickups. Entonces pues bueno, ya les invité un rato a divertirnos, ya lo hicimos un buen rato juntos, y ojalá que les haya gustado la camioneta, así como me gustó a mí, y también ojalá que les haya gustado el video. Si les gustó el video, pues apliquen la fórmula del Inge, es bien sencilla, ya se la saben, ¿sí? Hay que darle like al video, hay que suscribirse al canal, hay que activar las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos, y compartan este video con sus amigas, con sus amigos. Invítenos a divertirse un rato con el Inge, aquí jugando con Jeep JT Mojave. ¿Va? Amigas y amigos, como siempre, un gusto y que estén muy bien. Hasta luego.